Licencias Creative Commons, un modelo de colaboración y socialización del conocimiento e innovación. En esta oportunidad abordaremos un tema que día a día adquiere relevancia debido a las implicaciones que tiene en el modelo de gestión del conocimiento en el contexto actual, con miras a garantizar los derechos fundamentales de una educación inclusiva y de calidad, así como el libre acceso a la información y al conocimiento. En esta oportunidad conoceremos qué, por qué y para qué fueron creadas las licencias Creative Commons, los tipos, así como algunos pasos para su incorporación al momento de crear recursos educativos abiertos y cómo atribuir recursos educativos abiertos que están bajo las licencias Creative Commons, todos con miras a fomentar su uso y la posibilidad de intercambiar, compartir, crear y reusar contenidos en la web. El contexto es importante y el contexto actual nos está hablando desde el año 2000 que existen unas diversas iniciativas cuyo origen se dieron a raíz de la Declaración de Dakar, donde decían que educar era compartir y que la UNESCO expone la necesidad de fortalecer las capacidades locales, nacionales y globales con miras a garantizar el acceso a la información para hacer una educación de calidad y más inclusiva. En Dakar, la declaración de educar y compartir tenía como propósito que en el año 2015 todos tuviéramos educación. Esto no fue posible y posteriormente a eso se crearon unas segundas declaraciones donde bajo el acceso abierto las iniciativas conocidas como las BBB por los nombres de las capitales donde se fueron dando, que era la Edesa, Berlín y Beirut, donde un cúmulo de investigadores deciden bajo una carta firmar y promover que para hacer una ciencia más inclusiva había que garantizar que se tuviese acceso a esa información. Además de las licencias Creative Commons, dentro de este contexto fueron creadas en el año 2001 con miras a establecer y ampliar las prerrogativas que hasta ahora existían en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual para que aquellos usuarios que decidieran compartir en la web tuvieran la posibilidad de decidir bajo qué criterios publicaban y qué beneficios iban a darles a los usuarios en el caso de querer que sus obras fueran modificadas. Adicionalmente a eso, hacía falta un estándar o unos protocolos que permitieran que los contenidos que están alojados en diferentes repositorios fueran interoperables y pudieran ser usados en diferentes colecciones. Esto es nada más y nada menos que los metadatos, que son un estándar que te permite la interoperabilidad de las colecciones para garantizar el acceso a los diferentes recursos educativos abiertos. Un modelo de conocimiento bajo el enfoque abierto no puede estar completo sin planes de alfabetización informacional, digital y científica que hagan posible que tanto los creadores, los usuarios, los tomadores de decisiones y los investigadores puedan manejar las diversas tecnologías de información y comunicación, conozcan respecto a los temas del derecho de autor y puedan decidir cómo, cuándo y bajo qué criterio usar y crear sus recursos educativos. El enfoque de derecho e inclusión que marca todo este movimiento de iniciativas del libre acceso a la información y el conocimiento tiene como propósito fundamental fortalecer las capacidades locales, nacionales y regionales de investigación e innovación, crear repositorios institucionales y temáticos como políticas públicas. Esta iniciativa que surgida a raíz del año 2002 y posteriormente ratificada en la Declaración de París de la UNESCO en el 2012, tiene como propósito decidir ya que toda aquella investigación que está generada bajo los fondos públicos sean consideradas políticas públicas y bienes comunes o bienes públicos, a los cuales tienen que estar depositados en repositorios institucionales para que las personas tengan acceso a la información y para que haya un retorno de la inversión de esos fondos públicos. Se consideran entonces que los repositorios institucionales y temáticos como políticas públicas tienen como el propósito fundamental garantizar el acceso a la información de esos contenidos y esos bienes. Promover el acceso abierto a la información científica es una de las grandes iniciativas que tuvo origen en el año 2000, a raíz de la carta y la firma de unos diversos investigadores y científicos que fue considerado en su momento como un movimiento inclusive ingenuo.
hoy por hoy ha adquirido fuerza y no hay ni un país en todo el globo terráqueo que no esté en estos momentos adoptando alguna de estas iniciativas para garantizar un modelo más inclusivo de ciencia, innovación y, por qué no, de una educación de calidad. Fomentar el uso de licencias Creative Commons para compartir de formas gratuitas contenidos digitales o interactivos en la web sin infringir el derecho de autor es parte de la razón de ser de las licencias Creative Commons. Las políticas de información y formación para el acceso y uso son aquellas que nos van a permitir a nosotros tener el dominio y el conocimiento de saber usar estos recursos, saber cuándo usarlos y por qué usarlos. Desde el punto de vista de autonomía y autogestión de los creadores, las licencias Creative Commons también vienen a darles ventajas y a darles prerrogativas a aquellos autores y creadores. Si partimos del hecho de que una ley de propiedad intelectual o una ley de derecho de autor no te garantiza que tu trabajo no sea plagiado, en el caso de las licencias Creative Commons te dan la prerrogativa como autor y creador de decidir si tú quieres que tu trabajo sea usado, si sea reusado, si pueda ser combinado y a partir de allí crear nuevos trabajos. Si deseas nada más que sea consultado tal cual como lo has diseñado tú, o si por el contrario deseas que a partir de tu trabajo pueda hacerse ajustes, modificaciones y siempre con un precepto fundamental, que es darle la atribución al creador. Las licencias Creative Commons en ninguna manera vienen a ser excusas para violar o infringir los derechos de autor. Por el contrario, van a ampliar las prerrogativas de acceder, de crear y de compartir esos recursos bajo un marco legal. En tal sentido, las ventajas que tienen las licencias desde el punto de vista de la autogestión y la autonomía por parte de los autores, en primer lugar tiene que ver con eficiencia, calidad y legalidad, puesto que ya con el uso de las licencias hay mayor acceso a recursos, hay mayor acceso a recursos de calidad y hay la posibilidad de copiar, compartir, revisar y combinar esos recursos sin infringir la ley. Otra de las cosas que conllevan y que tienen ventajas para los autores tiene que ver con fomentar el trabajo colaborativo, la creación de redes, la conformación de comunidades científicas para la edición y la revisión entre pares, el unir esfuerzos, el compartir recursos y el trabajar de manera articulada en red para la construcción y el diseño de recursos educativos abiertos que sustenten los programas nacionales de formación, se gana también con un trabajo colaborativo y compartiendo y creando. Una mayor visibilidad a través del libre flujo de intercambio vía internet es otra de las prerrogativas o ventajas que ofrecen estos modelos. Pero no solamente eso se logra con la licencia Creative Commons. El conocimiento o dominio respecto a cómo crear y usar licencias Creative Commons, a cómo hacer recursos educativos abiertos, pertinentes, con información confiable, validada y que responda a las necesidades y demandas sociales en contexto, tiene que ver también con un uso y un accionar adecuado, ético y responsable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros usamos y creamos recursos educativos abiertos, también es importante que al momento de concebir nuevos recursos, veamos de dónde los sacamos y si esos recursos tienen licencias Creative Commons, respetar esas licencias y, como siempre, atribuirle al autor. Educar es compartir. Bajo ese precepto desarrollado en la Declaración de Dakar por la UNESCO en el 2000, hace falta iniciativas como esta, dirigida a desmitificar todo lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías de la información, a todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos educativos abiertos, hacer conciencia de que es posible y debemos actuar en la medida de lo posible a contribuir y a vincularnos y articularnos en redes. Hoy por hoy no es posible hacerlo solo, es más, no debemos hacerlo solo, porque la diversidad de los recursos educativos abiertos, las posibilidades de darle mayor enriquecimiento al proceso de aprendizaje, tiene que ver con la inclusión y tienen que ver con la posibilidad de que cada quien aporte desde sus competencias, desde su desarrollo y desde sus capacidades. El modelo de gestión del conocimiento bajo el enfoque abierto
tiene, entre otras ventajas y prerrogativas, la rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Al unir esfuerzos, compartir recursos y trabajar en equipo y de manera colaborativa, se disminuyen los altos costos por las suscripciones y la adquisición de materiales didácticos actualizados. Se fomenta la innovación y la adaptación al contexto al ofrecer opciones y oportunidades de crear, adaptar y ajustar los recursos educativos abiertos para responder a las necesidades institucionales, nacionales, regionales y globales. Hay una mayor visibilidad del quehacer científico y de la innovación al exigir que su uso en otros contextos debe estar respaldado por la atribución al autor, creador y la publicación del vínculo del recurso original en el caso de obras derivadas o adaptadas. Hay un retorno de la inversión de los fondos públicos, puesto que bajo la declaración del año 2012, donde sustentan que todos los recursos educativos abiertos deben ser bajo las licencias Creative Commons y que deben considerarse como bienes públicos o bienes comunes. Antes de abordar el tema en profundidad de lo que compete a la licencia Creative Commons, tenemos que abordar 4 conceptos que tienen que ver con el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Los derechos de autor, en cada país hay una legislación que los respalda. En el caso de Venezuela, la legislación es del 1 de octubre del año 93. Es una ley que ampara obras no ideas, donde se consideran obras, cualquier obra literaria, obra científica, obras de ingenio o en cualquier soporte. La propiedad intelectual es aquella que confiere derechos morales que son irrenunciables, que son inalienables, inembargables o imprescriptibles. Esto significa que un autor nunca dejará de ser autor, un creador jamás dejará de ser creador. Él podrá ceder los derechos de explotación de la obra, mas no podrá ceder ni renunciar ni embargar su derecho autoral. La propiedad intelectual es la facultad de decidir si publicar o no, bajo qué nombre o seudónimo publica, si quiere exigir que el reconocimiento como autor y el respeto a la integridad de la obra, si quiere exponer y decidir que la obra no puede ser modificada, es otorgarle el derecho a modificación o transformación de la obra original a terceros, en este caso a traductores, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, resúmenes, y además hasta lleva esos derechos a la posibilidad de arrepentirse de que una obra haya salido al mercado y que haya sido publicada y retirarla del mercado. Claro está, previa indemnización de los daños que pudiera haber incurrido por el retiro del mercado. Pero vuelvo y repito, los derechos de autor tienen derechos morales y derechos de explotación a la obra. Los que se ceden son los derechos de explotación a la obra, no los derechos morales. En este sentido, los derechos de explotación garantizan a los autores creadores el derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que deseen y cómo lo deseen y sacar de ellos beneficio. Es la potestad de decidir cómo, cuándo y bajo qué medios publicar, reproducir, distribuir, transformar sus obras, así como autorizar la cesión de esos derechos para que un tercero explote esos beneficios de su obra original. Los derechos de explotación duran toda la vida del autor y en el caso de Venezuela se extinguen a los 60 años posterior a su muerte, que contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su defunción. Posterior a ese lapso es que cae en dominio público. Una de las contrariedades críticas que se le hacen, que han venido desarrollando iniciativas con miras a fortalecer el libre acceso a la información y el conocimiento, tiene que ver con las limitaciones que las diferentes legislaciones en materia de derecho de autor y propiedad intelectual de los países están dando a esta posibilidad. Vale destacar que en el caso de Venezuela, la ley es del año 93 y desde el año 93 hasta acá han pasado cosas, han ocurrido cosas y se han inventado nuevas formas de gestionar y de publicar. Por lo tanto, esta ley está atrasada y en la mayoría de los países las leyes están atrasadas. No han tomado en cuenta el uso de los recursos educativos abiertos y es un tema que está por verse y por abordarse. En tal sentido,
lo que vale y que se rescata acá en este tema es que aun cuando existen leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual, lo que de verdad cuenta es una actitud ética y responsable al momento de usar cualquier información o fuentes de información. Es atribuirle a ese creador y a ese autor, es darle el reconocimiento que se merece por haber hecho ese trabajo. Cuando no existe ese consentimiento por parte de los autores creadores para usar o explotar la obra, se está incurriendo en un delito que muy poca gente a lo mejor conoce, que es el delito o usurpación de autoría, que suele ser castigado con multa y prisión. Cuando tú no reconoces y que tú usas un trabajo en cualquiera de las investigaciones que haces y no le das el crédito a esos autores, tú incurres en un plagio. Y el plagio, en el caso de Venezuela, está presente en los artículos 119 y 120, donde hay castigo inclusive con cárcel. Ante todas esas limitaciones que ofrecían o esas restricciones en los derechos de autor, surge así entonces las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons es la posibilidad de publicar en la web. Y vuelvo y repito, cualquiera que publique en internet no está exento de plagio, pero las licencias te permiten otorgar permiso a otros usuarios, denominados licenciatarios, a contenidos que pueden ser copiados, distribuidos, editados, reusados o remezclados y usarlos como base para crear dentro de los límites de las leyes de derecho de autor. Aquí hay un concepto nuevo, que es el concepto de copyleft, cuyo origen fue usado por vez primera por Lawrence Lessig, que tiene que ver con esa ampliación de esos derechos reservados a algunos derechos reservados. Para ello se conciben 6 tipos de licencias de atribución que van desde la opción o posibilidad de usar el recurso y ganar dinero con la obra, hasta la que prohíbe el uso comercial del recurso y la opción de modificar. En este sentido, los autores o creadores poseen derechos morales por su obra y su uso. Las licencias Creative Commons amplían esas prerrogativas para aquellos casos donde el autor manifiesta querer que su obra sea usada o reusada en la web y bajo qué condiciones. Recuerde que hablábamos que una de las grandes ventajas que tienen estos movimientos en el caso de los recursos educativos abiertos y el uso de las licencias Creative Commons es garantizar una mayor visibilidad en la web. En este sentido, los autores o creadores pueden también poner a valer sus creaciones otorgándoles permisos a los usuarios para que sus obras sean usadas y compartidas. Y allí sí estaríamos formando valores y estaríamos formando conciencia para que ese uso sea bajo los preceptos de la ley y de la ética científica, es decir, que se le atribuyan a sus autores y creadores. Entonces, hemos venido hablando de cuáles son los movimientos que garantizan el libre acceso a la información. Hablamos también de las licencias Creative Commons y los recursos educativos abiertos como iniciativas que están enmarcadas en los derechos fundamentales, así como también en las prerrogativas de la autogestión de sus usuarios y creadores. Hablamos de las ventajas de los modelos de gestión del conocimiento bajo el enfoque abierto para las diferentes instituciones y para fortalecer las capacidades locales, nacionales y regionales. Todavía no hemos definido las licencias Creative Commons. En este sentido, las licencias Creative Commons, ¿qué son? Pues son herramientas legales que permiten a los autores, denominados licenciantes, mantener sus derechos autorales y al mismo tiempo otorgar permiso a otros usuarios, denominados licenciatarios, a contenidos que pueden ser copiados, distribuidos, editados, reusados o remezclados y usarlos como base para crear dentro de los límites de la ley de los derechos de autor. Las licencias Creative Commons en la actualidad están por la versión 4.0, que es la versión considerada a nivel internacional y que considera a los recursos educativos abiertos como bienes culturales. Venezuela tiene sus licencias Creative Commons traducidas desde el año 2015. El ente responsable, el Centro Nacional de Tecnología e Innovación, de fomentar su uso y de crear planes para la formación y el dominio de las personas, investigadores, creadores y desarrolladores, es el CNTI. No obstante, lamentablemente en estos momentos el portal o el sitio web de las licencias Creative Commons org.be de Venezuela no está en funcionamiento. No obstante, desde el punto de vista de las potencialidades que este tipo de recursos y que las ventajas que ofrecen para fortalecer los ámbitos de formación, investigación e innovación, abordaremos entonces las licencias Creative Commons desde la versión más actualizada que está traducida para un marco
jurídico internacional y donde los bienes son considerados como bienes culturales. La versión Suite 4.0. ¿Cómo funcionan las licencias? Las licencias Creative Commons, en todas tiene que haber atribución al autor creador. Y basado en las características, los deseos y la decisión que tienen ellos, tú puedes decidir si quieres darle un uso comercial o no. Si quieres que tu obra o tu recurso sea tener obras derivadas, es decir, a partir de tu obra puedan construirse nuevos recursos educativos, o si solo desea que las licencias se compartan y se usen tal cual. Basado en esos atributos, hay una combinación de 6 tipos de licencias. Hay una que es la más amplia y la que te da mayores beneficios, que es el reconocimiento, que es BY. En este sentido, lo que se te permite a ti es que puedes explotar la obra, incluyendo si tienes fines comerciales o no, así como crear otras obras a partir de esa obra original, la distribución de las cuales está permitida sin ningún tipo de restricción. Es la licencia más amplia, es la que te da mayores prerrogativas como usuario de modificar, de usar, de compartir y de reusar. Existe el reconocimiento compartir igual, que significa BY-SA. Es esta licencia la que te permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con la licencia de la obra original. ¿Esto qué significa? Que si yo creo un recurso educativo abierto y uso este tipo de licencia, yo estoy admitiendo que deseo que mi obra inclusive pueda ser usada con fines comerciales, percibir dinero por ella, pero con la única salvedad que la licencia que se genere, esas obras adicionales tienen que estar en esta misma licencia, es decir, que tienen que ser reconocimiento compartir igual. No puedes modificar la licencia hacia otra atribución. La otra licencia, reconocimiento sin obra derivada, que es BY-ND, te permite el uso comercial de la obra, pero no te admite que tu obra sea usada y reusada para construir nuevas obras. La que tiene que ver con el reconocimiento no comercial sin obra derivada, que es la simbología es BY-NC-ND, no permite el uso comercial de la obra original ni la generación de las obras derivadas. Esto es decir, que su obra no puede ser usada para generar beneficios económicos, ni las obras derivadas tampoco pueden recibir ningún tipo de beneficio económico. El reconocimiento no comercial compartir igual, que es BY-NC-SA, no se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta es una de las licencias que es más restrictiva, puesto que no te permite beneficios por las obras ni de las posibles obras derivadas. Y reconocimiento no comercial es aquella opción que te permite la regeneración de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales, es decir, tú construyes tus recursos educativos abiertos, pueden generarse nuevos recursos educativos a partir de tu obra, pero ninguno, ni tu obra original ni la que se genera a partir de ella, pueden usarse con fines comerciales. Por último, entonces estaríamos abordando cómo crear las licencias Creative Commons. En este aspecto es algo sumamente sencillo. Se quería hacer la experiencia a partir del uso de las licencias Creative Commons 3.0, que es la versión de Venezuela, pero como no está disponible en estos momentos, lo vamos a hacer con la versión 4.0 SAI internacional. Lo primero que tienes que tener claro cuando tú vayas a aplicar o a usar las licencias Creative Commons es qué quieres hacer con tu obra. Si tú quieres que se generen nuevas obras a partir de la tuya, si tú no quieres nada más es que se comparta tal cual, si no quieres permitir que tenga un fin comercial. Esas son las preguntas que tienes que hacerte. Una vez que estás claro con esas preguntas, entrarás al sitio https Creative Commons ORG y ahí ubicarás la versión SAI 4.0 internacional y te registras en caso de que quieras pertenecer a esa comunidad, o ubicas la opción de comparte tu trabajo. Cuando le das a la opción compartir tu trabajo, te van a aparecer una serie de preguntas que tú vas a responder de acuerdo a las decisiones que tomaste en el punto 1, es decir, allí vas a poner de manifiesto tus prerrogativas que quieres que se hagan con tus obras. Esto te va a generar unas preguntas que te dice que si quieres o no modificaciones y vas a responderlas. Inmediatamente que tú respondes esas preguntas, te sale la licencia escogida de acuerdo a las opciones señaladas por ti y dando respuestas a tus inquietudes en el punto 1. Con esa licencia escogida, tú puedes hacer una opción que
te permite darle mayor visibilidad a tu recurso y es generando unos campos de metadatas. En esos campos tú vas a colocar el nombre de tu obra, los autores y si va a estar publicado en un sitio web, cuál es la dirección URL, entre otras preguntas. ¿Qué te va a permitir ello? Hacer más visible tu obra. Recuerdan, el uso de los metadatos te permiten tener un mayor recuperación de información oportuna, porque esto te le da mayores opciones al momento de recuperar tu trabajo que está compartido en la web. Y en el caso de que poseas una página web, el sitio de Creative Commons te da tanto la imagen para humanos de la licencia que escogiste y la dirección HTML en caso de lo que quieras incrustar en alguno de tus sitios. ¿Por qué los metadatos son importantes? Porque los metadatos, cuando lo hablábamos de hacer interoperables las colecciones, son aquellas estándares que te van a permitir describir el recurso que tú haces, ubicar la tipología documental y hacer más fácil su recuperación en la web y en los repositorios. Imagínense, por ejemplo, que en el caso de una biblioteca, tú tuvieras que cada vez que necesites un libro, recorrer toda la estantería hasta ubicarlo. Algo así se pasaría con los metadatos. Si no existen metadatos y no hay estándar para garantizar la interoperabilidad de una colección, por ejemplo, de un repositorio, en este caso del Instituto de Altos Estudios, con el repositorio de la Universidad de la Ciencia de la Salud u otros repositorios a niveles internacionales, sería imposible recuperar bajo una sola estrategia de búsqueda lo que nosotros estamos buscando o tratando de recuperar. Esto permite entonces los metadatos cumplir esa función. Acá un ejemplo de lo que sería una ficha de un recurso educativo abierto con las diferentes opciones que te da el código de Dublín, que es un estándar de metadatos para garantizar una mayor y más oportuna recuperación de información. En el caso de que tú quieras usar un recurso, lo primero que tienes que verificar es si ese recurso tiene una licencia Creative Commons o está desde el dominio público. Si tiene la licencia de Creative Commons, basado en las necesidades que tú hayas identificado y de acuerdo a un contexto al cual está dirigido la creación de tu recurso, tienes que tomar en cuenta el tipo de licencia, si tiene alguna licencia, y respetar las condiciones de la licencia. Es decir, si el recurso te dice que es compartir igual, tú no puedes modificar ese recurso educativo, tú tienes que usarlo tal cual aparece. Una vez que tú verificas y tomas en cuenta el tipo de la licencia, vas a identificar si el contenido es de acceso abierto o si es de dominio público. Posteriormente a eso, no te olvides nunca de respetar y atribuir de acuerdo a los tipos de licencia del punto 2 y deberás indicar el nombre del licenciante, del autor creador, el tipo de licencia que concede y el vínculo de acceso donde se encuentra publicado. Por ejemplo, si yo uso un material, un video de lo que son las licencias Creative Commons y me dice que ese recurso tiene la licencia es de crear y compartir igual, yo al momento de usarlo, primero, no lo puedo modificar. Segundo, le tengo que atribuir a su creador. En tercer lugar, tengo que decir que ese recurso está bajo la licencia compartir igual y debo incluir el vínculo de donde lo recuperé. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es fundamental para garantizar la visibilidad y permitir contactar la veracidad, credibilidad y pertinencia del contenido. Por último, algunas reflexiones finales. Las ventajas que ofrecen las licencias Creative Commons como alternativas ante las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual son innegables. Y esto lo que se pretende es ampliar ese derecho de todos los derechos reservados hacia algunos derechos reservados. ¿Por qué son importantes su uso, su visibilidad y fomentar la creación de repositorios y de recursos educativos abiertos con esta licencia? Que es una vía para garantizar el acceso a la información y al conocimiento, pero además es una estrategia para fortalecer las capacidades para un mayor y mejor acceso a la educación, la ciencia y la cultura. Trabajar bajo los enfoques de crear y compartir, de compartiendo todos ganan y de unir esfuerzos y recursos, nos posibilita la opción de enriquecer nuestros procesos de formación, investigación e innovación. Si bien es cierto que han ido aumentando el uso de las licencias Creative Commons a raíz del movimiento de recursos educativos abiertos, hace falta
y se requiere la implementación de políticas públicas a niveles de los países y en el caso particular de Venezuela, para que los materiales producidos con fondos públicos se hagan en formato de recursos educativos abiertos y con licencias de atribución estándar. Es decir, falta o tenemos debilidades en materia de direccionalidad estratégica y de concebir políticas públicas que garanticen esa posibilidad, crear y compartir. Bajo una perspectiva de bienes públicos, entonces las licencias permiten a los creadores mantener sus derechos y al mismo tiempo conceder atribuciones para que sus obras sean usadas, reusadas o remezcladas dentro de los límites de la ley de derechos de autor. Pese a las críticas de los defensores de los derechos de autor y la propiedad intelectual, en el caso de contra las licencias Creative Commons no cabe duda de que agregan valor, de que su uso es importante y que es una manera de crear y compartir en la red. Por lo tanto, representan una opción para promover la ciencia abierta, la educación abierta y el acceso a la información como derechos humanos fundamentales. En este caso, Venezuela debe enfrentar algunas limitaciones o desafíos en esta materia, desde el punto de vista de creación de políticas públicas que promuevan el uso de las licencias Creative Commons, de la posibilidad de desarrollar planes dirigidos a fomentar la creación de repositorios institucionales y temáticos, de las opciones y las estrategias para trabajar en conjunto y de manera colaborativa, articuladamente en red y lograr ganar espacios en otros locales donde podamos mostrar nuestro quehacer intelectual y mostrar qué estamos haciendo de una manera oportuna, confiable, equitativa. Por lo tanto, el llamado es a crear una agenda concertada de acciones que fomenten ese acceso irrestricto al conocimiento, a la puesta en práctica de los avances científicos y tecnológicos, a desmitificar el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación en los espacios y en los ámbitos científicos académicos y a dar muestra de las posibilidades que tienen para fomentar e enriquecer esos espacios, hacer planes de alfabetización informacional para que la gente aprenda y domine, use, construya, colabore y cree recursos educativos oportunos, pertinentes y ajustados a su contexto, y a que haya una política dirigida al reconocimiento de esos autores creadores venezolanos, a la creatividad, a la innovación, a fomentar el desarrollo de investigaciones en nuestro contexto nacional, a fomentar iniciativas que nos permitan dar a conocer lo que hacemos y hacia la universalización de los recursos educativos abiertos. Hacia ese camino debemos transitar y es el llamado a la reflexión que hago desde este espacio. Como se trata de compartir, a continuación dejo algunos vínculos que pueden resultar de interés en caso de querer ahondar en el tema. Además de las referencias bibliográficas que sustentaron el desarrollo de esta presentación. Hasta una nueva oportunidad, esperando y aspirando que a partir de ahora usen las licencias Creative Commons, investiguen, creen, compartan lo aprendido y consulten en esas direcciones electrónicas que les dejé para que desde este momento aprendamos y pongamos en práctica el cómo usar las licencias Creative Commons para darle una mayor visibilidad a nuestros trabajos. Muchísimas gracias por su atención.